¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Y bueno, realmente Mm, merituaba esta transmisión especial que estamos haciendo en tu canal, la novedad que estás citando, que la noche de ayer, cosa rara además, fuera del mm, horario habitual, los Estados Unidos tomaron la decisión de quitarle la visa a Gustavo Petro, que habíamos adelantado en ese YouTube que todavía está en el aire, de que mm, se llama Maduro acorralado, esto como vos decías. mm. Y realmente es importante que expliquemos por qué. Bien, vamos a poner entonces en pantalla el comunicado oficial del Departamento de Estado. Esto, insisto, fue el día de anoche. Dice así: hoy temprano el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias. Ya ayer estábamos nosotros mostrándoles a nuestros espectadores algunas imágenes de Gustavo Petro sobre una tarima improvisada con un megáfono tratando de alentar una especie de movimiento subversivo en las calles de Nueva York y como dije al inicio, Carlos Rucauf nos había adelantado varios días atrás que se vendrían sanciones contra Gustavo Petro. Carlos, ¿cada vez se parece más Petro a Maduro? Sí, totalmente. Primero porque está cada vez más fuera de sí. Es muy Ujú, difícil saber qué le puede estar pasando para estar tan mm, desenfocado. mm, Quizá está consumiendo algo que le está haciendo mal, mm, pero claramente está en el mismo camino que Maduro por dos razones. Primero porque, y luego te voy a explicar cómo está creciendo en la frontera entre Venezuela y Colombia una organización narcoterrorista mm, colombiana que apunta a mm, suplantar en su momento al cártel de los soles. Y el otro porque, como vos decís ayer, en las calles de Nueva York, en una especie de pirámide que colocaron sí, arriba de un auto, se hicieron una pirámide humana, sí. no solamente habló de esto, que acabás vos de explicar, que obviamente es muy Ujú, grave para los ujú, Estados Unidos, que venga un presidente de otro país a pedir que se subleven las tropas norteamericanas a las órdenes de Donald Trump, sino que en sí, ese lugar, cuando está ahí montado, tiene un traductor que le traduce al árabe una sí. verdadera provocación, planteando que hay que armar una estructura militar que Ujú, dependa de las Naciones Unidas para ocuparse militarmente del caso palestino. Vos fijate de la barbaridad que se está hablando de una intromisión en un conflicto muy complejo, muy doloroso como es el de Medio Oriente y ujú, absolutamente fuera de sí, como si estuviera en medio de una campaña electoral dentro de su país, estaba en un país extranjero ujú, al que se ingresa, vale la pena explicarle a los que están siguiendo y van luego a ver tu YouTube, ujú, que cuando vos ingresás a Estados Unidos para ir a Naciones Unidas, a mí me ha tocado en varias oportunidades, para ir ujú, a hablar en las Naciones Unidas, para participar de la Asamblea General, tenés un estatus especial. mm, Es decir, tenés que cumplir determinadas reglas. Doy un ujú, ejemplo. No sé si lo saben, pero vale la pena contarlo, es una anécdota simpática. El presidente de ujú, Francia, Emmanuel Macron, mm, estaba yendo al hemiciclo y como venía la comitiva de Donald Trump, no pudo ujú, ingresar en tiempo y le mandó mm, un tuit a Donald Trump diciendo no me dejan pasar porque estás pasando vos. Bueno, mm, las Naciones Unidas en el momento de que se juntan los presidentes para la Asamblea General, presidentes, vicepresidentes, lo que vayan a exponer, en algunos casos exponen solo los cancilleres, yo he expuesto en dos oportunidades, en ese momento hay un estatus especial para todos con determinadas características que tenés que respetar. Por ejemplo, yo he visto en la calle de Nueva York, en un momento de estas características, una señora absolutamente con un tapado de piel llena de joyas, que no lo dejaban pasar porque iba a pasar una comitiva de otro país. La ujú. señora empujó porque vivía enfrente, bueno, así como estaba con tapado de piel, muy elegante, la metieron adentro de un patrullero y se la llevaron. Esto es, realmente la provocación que hizo Petro es insólita. Hemos visto Mm, muchas veces provocaciones de mandatarios extranjeros que están en contra de Estados Unidos, mm, pero nunca plantear que mm. desobedezcan al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. Vamos a escuchar un fragmento de esta arenga que hacía Gustavo Petro en las calles de Nueva York. Ya estamos
cerca de los 4.000 espectadores en vivo de este día sábado, día inhabitual para nosotros estar haciendo un vivo en YouTube, así que les pedimos que nos dejen su like, así podemos llegar a más gente. Escuchen esto. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. The people and the nation should be involved to create this great army. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Then I ask from New York, I ask to all the soldiers of the USA Army, don't put your hands against the people, not against the humanity. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Disobey the Trump's order. Obey the order of humanity. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler. Myself, I was praying before the graveyards of the USA soldiers killing during the Second World War fighting against the fascism. Esos abuelos de los hoy mariners y soldados del ejército de Estados Unidos deben dar ejemplo y comprenderlos. Ellos en una gran alianza con pueblos de todo el mundo, con resistencias, dieron y escribieron una página de heroísmo. These people that was the granddaughter and grandson of the people that was killing the Second World War were writing a great page of the heroism. That's why they have to be, let's use my own words, in the correct side of the history. Y derrotaron a Hitler y el gran peligro que se blandía contra la humanidad. And they defeat Hitler and all the risk of against humanity leading by the fascism. Hoy es lo mismo. Hay que recordar el ejemplo de los abuelos que lucharon y murieron por la causa de la libertad. Hoy también la humanidad tiene que alzarse por la sagrada causa de la libertad. Today is the same, and the grandson and granddaughter has to fight to defend the freedom. This is the cause of the freedom should be the leading agenda of the soldiers. Y como sucedió en la Primera Guerra Mundial, quiero que los jóvenes, hijos de trabajadores y... Bueno, a ver, hasta ahí, tres cosas. Por un lado, a la derecha está Roger Waters, el líder, el músico de Pink Floyd. Es decir, esto es muy habitual en los Estados Unidos, que este tipo de estrellas del mundo del espectáculo, del arte, bueno, levanten banderas de este tipo y que se conviertan en activistas sociales y políticos. Lo segundo, está comparando Petro a Trump con Hitler, después de haber dicho en Naciones Unidas que había que juzgar internacionalmente a Trump, ese mismo día lo dijo, que había que juzgarlo por haber hundido lanchones de narcotraficantes. Esto lo mostramos el día de ayer. O sea, digamos, le tiene bien merecida la retirada de su visa, cosa con la cual Estados Unidos ya le venía amenazando desde hacía varios meses, ¿no? Dos comentarios, Agustín. El primero es, al comienzo de esta locución, él lo que convoca es a un ejército de las Naciones Unidas para ir a meterse en Medio Oriente. Lo aclaré antes, pero como no salió, lo vuelvo a aclarar. El segundo tema, muy interesante para ver cómo está armada la cabeza de Petro, es que también ayer él hizo una declaración defendiendo el rol del otro gran asesino del siglo XX. El siglo XX no tuvo solamente a Hitler, tuvo a Stalin. Y una de las características centrales de Stalin, que obviamente el comunismo, como comunistas como Petro olvidan, es que masacró más gente que Hitler. Masacró judíos también en los famosos pogroms, pero además masacró gente de todas las características y lo que más mató fue rusos. Lo que más mató fue su propio pueblo. Entonces, realmente tenemos un personaje que lamento mucho que sea el presidente de un pueblo hermano como Colombia. Seguramente en las elecciones del año próximo los colombianos van a elegir un demócrata que suplante a este hombre. Este hombre no puede ser candidato, pero tiene intereses en que siga estando ahí el narcosocialismo del siglo XXI. Y yo quiero reiterar una vez más,
que Maduro hoy la única alianza que tiene es con Petro. No hay barcos rusos, ni aviones rusos, ni barcos chinos, ni aviones chinos en Venezuela. Le cerró la frontera claramente Lula. Está en contra de él todas las islas cercanas y también está Guyana. Solamente le queda Petro. ¿Y qué está esperando Petro? Petro estará esperando que su gente reemplace o al Cártel de los Soles o al Tren de Aragua. Y les quiero dar otra primicia. Ha mandado otro negociador, Maduro, a Estados Unidos, dispuesto a entregar el Tren de Aragua si a él le dan la libertad. Entonces, ojo que tiene un peligro más adentro ahora, porque el Tren de Aragua está siendo protegido por el Cártel de los Soles, pero no sabemos si no va a haber una respuesta del Tren de Aragua al Cártel de los Soles. Y ahí están los amigos de Petro en la frontera, dispuestos a suplantar o al Tren de Aragua, que es productor y transportador, o al Cártel de los Soles, que es protector de los que transportan. Sumemos que el genocidio llevado adelante por Stalin incluso se practicó contra los propios miembros del Partido Comunista. Nunca el Partido Comunista tuvo tantas bajas en ningún lugar del planeta como el Partido Comunista en la Unión Soviética entre 1935 y 1939, el periodo de la Gran Purga. Es impresionante, es decir, la locura del sistema totalitario soviético hizo que incluso se masacraran a los propios militantes comunistas. Pero es muy loco además que un presidente del siglo XXI esté levantando a uno de los dos asesinos del siglo XX, ¿no? Sí, es una verdadera locura, pero recordemos quién es el presidente del siglo XXI que levanta esas banderas. Es un tipo que perteneció a grupos guerrilleros, o sea, a una organización criminal que regaba de sangre de hermanos colombianos la tierra colombiana con el objetivo de imponer precisamente por la fuerza esa ideología asesina y criminal. Gustavo Petro hizo este tuit algunas horas después de que se le informara que ya no tenía más visa para entrar en los Estados Unidos. Dice así: llego a Bogotá, ya no tengo visa para viajar a Estados Unidos, no me importa, no necesito visa, sino esta. Ya vamos a explicar qué es el esta. Porque no solo soy ciudadano colombiano, sino ciudadano europeo. Y en realidad me considero una persona libre en el mundo. La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta. Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra. Bueno, primero es interesante que un dictador, porque ya a esta altura es un cuasi dictador, esté hablando de libertad. Pero el otro tema importante es mostrar la ignorancia que tiene este hombre respecto a lo que significa ingresar a los Estados Unidos. Efectivamente, vos tenés diversas formas de ingreso según la nacionalidad que tengas, la pertenencia que tengas al EFTA o a la Unión Europea, que es una estructura distinta del EFTA. En todo caso, cuando en la computadora los norteamericanos te ponen ingreso prohibido, vos podés ir ahí disfrazado de Papá Noel y no entrás. Claro. Para que la gente entienda, el ESTA es el mecanismo por el cual un ciudadano europeo, haciendo un trámite a través de internet, no hace falta que ellos se presenten en ninguna embajada ni ninguna entrevista de por medio, es un trámite muy sencillo que se hace por internet. Además, uno hace un pago que es alrededor de $100 y eso, que no es una visa, sino que le llaman ESTA, le permite entrar más o menos en un rango de 1 a 2 años, según la duración que a uno le den. Claro, bueno, perdón, para aclarar también esto, este es un mecanismo de un programa que se llama Visa Waiver, que en la que Argentina ahora, gracias a Milei, está inscripto, pero eso no significa que en este proceso del EFTA no se fijen quién sos. Exacto. Es absurdo el planteo. Uno cuando hace además el trámite, yo lo he hecho, yo tengo también ciudadanía de Europa, y uno cuando hace ese trámite tiene que poner todas las ciudadanías que tiene, no solo la europea. Y además el nombre Gustavo Petro es suficientemente conocido como para saber de quién se trata. O sea que y tiene que poner los países a los que viajó en los últimos años, con lo cual tendría que estar explicando que estuvo en Estados Unidos en las Naciones Unidas.
Exactamente. Mira, te voy a mostrar otro clip de Gustavo Petro, también que hace a este contexto. Dice la FM, el presidente Gustavo Petro anunció que a su regreso a Colombia abrirá una lista de voluntarios que quieran luchar por la liberación de Palestina. Además, advirtió que él mismo estaría dispuesto a participar. Si le toca al presidente de la República ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros. Y en un ratito vamos a referirnos a la vestimenta de Gustavo Petro en este video. Escuchen esto. Esperar más discursos no es posible. Es el momento de la acción. Y yo aquí me retiro y hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina. Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy. Pero que eso pase en todos los pueblos del mundo. Seamos capaces de cambiar, de transformar el mundo. Gracias, muy amables. Bueno, el combate en el que ya estuvo Petro, vamos a decirle a los que no son colombianos, fue porque fue narcoterrorista. Él perteneció a una organización terrorista colombiana más chica que la FARC, igualmente peligrosa, aliada a un cártel de aquel momento, que no era el mismo cártel al que estaba aliado la FARC. Muchas veces se enfrentaron entre ellas por cargamento de cocaína, así que efectivamente Petro tiene luchas. Ahora, por la información que yo tengo, luchas tiene como comandante de un grupo, pero nunca estuvo en un tiroteo porque dicen que era muy cobarde. Y ayer marcábamos el asunto de la vestimenta. Tiene, bueno, allí digamos un atuendo que es idéntico al que utilizaba un guerrillero de la FARC, uno de los líderes de la FARC, Jesús Santrich, que fue además miembro del equipo negociador de la FARC en los que fueron los bochornosos acuerdos de la paz del año 2016, con el que el gobierno de Santos incorpora a terroristas, violadores, secuestradores y asesinos en el Congreso colombiano sin pasar por voto popular. Este desastre, que prometía además traer paz y nunca llegó la verdadera paz en Colombia, y ya vamos prácticamente una década respecto de ese bochorno auspiciado por La Habana, bueno, el negociador de la FARC es el señor de la derecha y el actual presidente de Colombia es el señor de la izquierda. Esta gente juega con esta simbología porque evidentemente él de esta manera se siente parte no de la nación colombiana, sino de los que regaron de sangre al pueblo colombiano durante tanto tiempo y todavía al día de hoy habiéndose multiplicado las masacres en los últimos 4 años en ese país. Agustín, me gustaría un instante explicar por qué los narcodólares pueden empezar a fluir desde Venezuela hacia Colombia y qué es lo que está pasando en esa frontera. Esa es la única frontera que tiene abierta Venezuela. Es una frontera a la que, ya lo hemos contado en algún programa tuyo, hará más o menos 20 días, Diosdado Cabello decidió una estructura de militarización para luchar contra el narcotráfico, digamos, para que sean solo ellos los narcotraficantes, ¿no? Muy bien. En esa estructura siguen creciendo los colombianos del otro lado de la frontera. ¿Por qué? Porque el ejército de Maduro está destruido. Es un ejército cuya cúpula es millonaria y se dedica a todo tipo de negocios. Son parte de empresas que confiscaron, se ocupan de canales de televisión que obviamente invadieron, se manejan obviamente en el negocio del narcotráfico. Yo conté ayer en ese video que se llama Maduro Acorralado que hicimos, que además manejan una fábrica de fentanilo. Fentanilo es la droga que mezclada con la cocaína más le preocupa a los Estados Unidos, y también dije ayer que cuando vean un ataque militar al territorio venezolano o en la frontera colombiana, va a estar dirigida o a lijos de cocaína o a fentanilo o a la fábrica de drones. Tengamos esto muy claro porque va a haber más novedades muy pronto en el tema del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, pero no con el pueblo venezolano, sino con los usurpadores,
en el conflicto interno que está teniendo la estructura del poder venezolano, que empieza a tratar de buscar una solución. Están intentando, como dije antes al comienzo de esta transmisión, traicionar al Tren de Aragua. Sí. Y atención, el día martes, el Perdona, ministro secretario de la Guerra de los Estados Unidos ha convocado a una estructura militar en la zona cercana a la capital norteamericana a todos los generales del mundo del ejército norteamericano de una estrella hacia arriba. Nadie ha sabido decirme por qué. Estamos rumbo a los 10.000 espectadores. Te quiero mostrar una información más, Carlos, que es el de Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos a presidente de Colombia, que se postula para el año que viene y, según se dice, es la persona que vendría encabezando las intenciones de voto. Dice Abelardo, Petro es una vergüenza nacional e internacional. Hoy el gobierno de los Estados Unidos revoca su visa por hacer lo que impunemente hace en Colombia, sembrar el caos, el odio y la ruptura de la institucionalidad. Hoy, como al narcoelefante Samper, le revocan la visa, tal como ya lo había yo solicitado al gobierno de los Estados Unidos. Pronto la justicia norteamericana deberá actuar en contra del cómplice del cártel de narcos de los Soles. Te lo digo y te lo reitero, Petro, yo te vengo a enfrentar, derrotar y castigar. Cuando te pidan en extradición, no dudaré en montarte en un avión rumbo a Estados Unidos. Bueno, esto es muy importante, permítame desglosarlo. Primero, Sí. Claramente estamos hablando de un candidato con muchas posibilidades de ser presidente de Colombia. No es alguien que dice esto desde la vereda del 2%. Es alguien que dice esto de la posibilidad de ser presidente de Colombia el año que viene. Segundo, esto pone, ya lo hicimos tú y yo, pero pone otra vez a Petro al lado de Samper, el presidente colombiano que sufrió la vergüenza de ser considerado cómplice de los narcos en un gobierno norteamericano demócrata, de Bill Clinton. Yo en ese momento era vicepresidente de la Argentina, estuve en el momento de una conferencia internacional en que la delegación colombiana empezó a revolotear desesperada y nadie sabía qué pasaba, pensábamos que había muerto alguien y era que sí, había muerto políticamente nada menos que el presidente de Colombia. Entonces, estamos ante una declaración de un hombre muy importante que puede ser futuro de Colombia, hablando de una realidad concreta de lo que pasó y lo que puede pasar. ¿Y qué suma? Suma que él volvería a lo que se llamaba en el pasado en Colombia los extraditables. Sí. Los extraditables son aquellos capos narcos que Estados Unidos pedía que no fueran protegidos por ser nacionales, es decir, hay una legislación en todos nuestros países donde si vos cometés un delito en tu país, no te juzgan en otro país. Bueno, en esa época se llegó a este acuerdo de los extraditables, que famosos capos narcos que han salido en las series, los pueden buscar, la serie de televisión, fueron extraditados. Bueno, este sería el futuro de Petro. ¿Y esto cómo tiene que ver con lo que venimos hablando? Porque yo vengo diciendo que tengo la convicción que una vez que el actual presidente Gustavo Petro deje el poder, va a tener que responder a un gran jurado. Impresionante el tuit de Abelardo y el análisis que acaba de hacer Carlos Rucauf al respecto. Carlos, si te parece... Bueno, una última pregunta. ¿Nos anticipabas al inicio que vos crees que van a venir más sanciones contra Gustavo Petro? Sí, claro. Gustavo Petro el otro día, alguien escribió en los superchats referente a una lista que hay en Estados Unidos que tiene que ver con personas que han cometido delitos de tal gravedad en su país, aunque no los hayan cometido en Estados Unidos, que ameritan que Estados Unidos le prohíba el ingreso, pero no solamente le quite la visa, sino que lo asemeje a la sanción que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, en su momento, ustedes recordarán, la expresidenta de Argentina fue considerada por el Departamento de Estado y luego por el Departamento de Justicia una mega ladrona. Y en consecuencia, de ser una ladrona de tal magnitud, se le prohibió el ingreso, pero además se le investiga a ella y a sus empresas. Y lo que viene ahora para Petro atrás de esto es la investigación de su patrimonio en Estados Unidos,
de las empresas que estén vinculadas con él y la posible confiscación del dinero que tenga en cuentas o siendo parte de las empresas, aunque las empresas sean LLC de las que se hacen en el estado de la War. Porque en este caso se rompe esta, digamos, protección que da el estado de la War, donde hay mucho blanqueo, y esa empresa pasa a ser de lo que se llaman empresas al servicio de un delincuente. Acá había una información que nos había compartido nuestro productor Daniel Giraldo en pantalla. Yo la había quitado, pero ahora la ponemos. Miren, esta es la presencia de grupos armados según municipios dentro de Bogotá, comparando el año 2019 con el año 2024, que es lo que yo recién intentaba esbozar. El crimen organizado, los grupos armados se han multiplicado durante el gobierno de Gustavo Petro, lo mismo que las hectáreas cultivadas de coca, y la potencia de producción de cocaína se multiplicó de manera exponencial según los propios organismos de Naciones Unidas, tal como mostrábamos el día de ayer. Así que esta es la realidad colombiana bajo el gobierno de Gustavo Petro. Esa imagen hizo llorar a Petro y dijo que era falsa. No, no es falsa en absoluto. Todo esto se está investigando, ¿de acuerdo? Esto es de la Defensoría del Pueblo, además. Ok, perdón, ese mapa, el mapa que yo no conocía de Bogotá actual, es muy parecido al mapa de hace 30 años, antes que se derrotara la FARC. Perdón, ese es el mapa entero de Colombia, solo que en el centro dice Bogotá porque está marcando la capital. Ok, pero digo, que, ese era el mapa que yo tenía en la época en que nosotros hacíamos viajes oficiales, yo en mi carácter de vicepresidente y luego de ministro de Relaciones Exteriores. Ese mapa nos lo mostraron para indicarnos que no podíamos salir, aún con nuestras custodias presidenciales, vicepresidenciales o de canciller, en las calles de Bogotá. Era la época de los secuestros, donde la FARC cobraba por la gente que secuestraba. Se hicieron famosos algunos secuestros, como secuestros de una mujer y de un hombre de una larga historia política, pero secuestraban hombres y mujeres del llano. El hombre y la mujer del llano tenía que pagarle a los secuestradores de la FARC y de este otro grupo al que pertenecía Petro, que era más chiquito, pero que también era muy agresivo. Recordemos que a Santos le dieron nada menos que el Premio Nobel de la Paz, presuntamente porque a partir de aquel acuerdo que recién mencionábamos, pues Colombia iba a pacificarse. Bueno, esta es la realidad, menos de una década más tarde de dicho acuerdo. Vamos a, si te parece, Carlos, tenemos algunos mensajitos, voy a leerlos rápido, porque tenemos gente que nos ha contribuido aquí con superchats. Dice Ricardo, buenas tardes para esa gran dupla, ojalá y hubiesen más personas como ustedes para hacer desaparecer a todos esos izquierdistas que tanto daño le hacen a la humanidad. Gracias por mantenernos informados. Hago una pequeña corrección. No vamos a hacer desaparecer a nadie físicamente. En todo caso, estamos dando una batalla cultural contra esas ideologías que en sí misma no solamente traen miseria, sino que también traen violaciones a las libertades individuales. Mayra aquí dice, buenas, estás baneado. Pedí que me notifiquen apenas empieces y no me avisó YouTube. Like cucas. Bueno, a veces pasa, Mayra, activen la campanita, pero a veces pasa que YouTube no notifica nuestras transmisiones, depende de un sinfín de variables del algoritmo que prácticamente nadie entiende, pero sí sabemos que se destraban cuando ustedes nos dejan sus likes, sus chats y sus superchats. Aquí dice Ram, Petro ha desconocido hasta la bandera colombiana, apenas salga del cargo que se lo lleven extraditado por sedición y narcotráfico. Hay muchos colombianos que están muy enojados con estos años de Gustavo Petro. Marco dice, gracias de nuevo a ambos. El lunes espero su vivo sobre Trump investigando a Soros. Ese es un buen tema también, Carlos. No sé si viste que Trump está investigando a Soros por financiar grupos de ultraizquierda como Antifa, por ejemplo, en los Estados Unidos. En algún momento deberíamos el día que nos contemos de eso, les voy a contar muchas cosas, porque yo tuve oportunidad de ver las operaciones de Soros en algunos lugares del mundo, especialmente la quiebra que produjo Soros de Malasia. Mira, ese live,
creo que va a ser récord. Así que a la gente que esté atenta porque pronto vamos a hacer un live sobre George Soros con Carlos Rucauf. Alexandra dice, ¿es legal que Petro llame al ejército de Estados Unidos a desobedecer la orden de Trump? No, pero lo que pasa es que en ese momento, voy a explicar esto que es importante, cuando vos vas a las Naciones Unidas, tu protección es total. Vos podés decir lo que quieras y no podés ser sancionado durante un periodo de tiempo vinculado a eso. Es habitual en este tipo de grandes reuniones internacionales porque inclusive, como ustedes saben, a veces llegan jefes de Estado o ministros que tienen órdenes de captura internacional y no se aplican durante el periodo de la vigencia de la Asamblea General. Por eso sale corriendo Petro de vuelta a Colombia. Por eso no se queda en el día de hoy. Acá Jordán dice, hola Aus, me gustaría un programa dedicado a mi país el año próximo, nos tocan en votaciones y el tema está muy caliente, saludos desde Costa Rica. Vamos a estar también atentos a Costa Rica. Mira, la semana pasada hice un live con Fabricio Alvarado, que es el líder de la Tercera Fuerza en Costa Rica, gran amigo mío además, así que ya vamos a estar haciendo algo también sobre ese tema. Acá Mire Reyes dice, cancelen al viejo ridículo de Roger Waters, vergüenza ajena con Petro y por Colombia. Bueno, recién mencionábamos, es muy típico de ese tipo de, digamos, artista, sumarse a este tipo de causas. También lo supo hacer Nosotros lo Bono, conocemos en la Argentina también. También tenemos muchos. Es como una especie de arquetipo universal, ¿no? Diego Rojano. Son los que gritan por izquierda y se llenan de plata por derecha. Exactamente, nunca mejor dicho. Santiago Castillo, Diego Rojano y Lairielis, gracias por sumarse al canal como miembros. Natalia, un gran abrazo hasta Colombia. Preso, Petro dice libertad, negando el derecho a vivir a Israel, dice Ángel. Tenemos algo más. Dice Petro, vayas el ridículo, Estados Unidos haciéndose el salvador de Gaza, cuando Colombia se revienta de violencia gracias a él. Es un cínico. Muy buen comentario. Es verdad. Dice, no, dice Berlin TV, dice, no comprendo si la dictadura cubana es la madre de todos estos engendros como Petro, Maduro, Diosdado. ¿No ha tenido nunca un fuego directo de Estados Unidos para eliminarlos definitivamente? ¿Qué bueno, opinas la de esto, explicación Carlos? es muy clara. Hubo un gran conflicto, que claro, muchos son muy jóvenes, yo lo viví, que fue el conflicto de los misiles. En un determinado momento, el presidente de ese momento, John Fitzgerald Kennedy, vio la situación que estaba planteada y hubo un conflicto muy significativo. Estados Unidos prohibió y cercó a Cuba para que no llegaran misiles soviéticos a la isla. Pero hay que entender que durante todo el periodo de la Guerra Fría del siglo XX, Cuba era la perla en la solapa de la dictadura soviética. Era la verdadera puerta de entrada del comunismo. Todos nuestros países hemos sufrido ataques de guerrillas comunistas, infiltración de guerrillas comunistas en partidos que no eran comunistas, como el peronismo en la Argentina. Todo eso vino de Cuba. Y obviamente la Unión Soviética daba su guerra fría contra Estados Unidos mientras morían latinoamericanos, ¿no? Morían en Nicaragua, morían en la Argentina, morían en Bolivia, morían en todos lados, y atrás estaba Fidel Castro, que como le decía, era un personaje tan cruel y tan sanguinario que yo sé que hubo 7 veces festejos en la calle 8 en Miami de 6 presuntas muertes. En la 7ª finalmente se murió. Veremos qué pasa con Raúl Castro. Me dicen que está ya prácticamente en sus últimas horas. Wow. Feli dice, Agus, ¿dónde puedo conseguir los mitos setentistas? Ese que fue mi primer libro, Feli, está agotado hace muchos años, pero te recomiendo buscarlo usado por Mercado Libre. Son 2 generaciones que nos informan e iluminan, dice Ernesto. Muchas gracias desde Francia. Gran abrazo hasta Francia, Ernesto querido. Y la última que voy a leer dice, ¿qué tal te fue en mi país, Honduras? Gracias. Chandia, mira, te cuento, tuve reuniones muy importantes con candidatos a presidentes. Estuve con el candidato del Partido Liberal y estuve con el equipo del candidato a presidente del Partido Nacional, que son los 2 partidos que tienen posibilidades de ganarle a la candidata de Xiomara Castro, que es la señora Rixi. Y lo que percibí en esas reuniones es que entre ellos
había una guerra quizás hasta más fuerte, más virulenta que la guerra que deberían estar dando política contra el partido gobernante. Entonces, mi conferencia terminó diciéndoles, muchachos, porque estaban las cúpulas de los dos partidos en la conferencia, por favor, no se maten entre ustedes, no se equivoquen, el partido no es ese, el partido es otro. Y encima son partidos que tienen un ideario bastante similar, con lo cual yo espero que en Honduras pueda ganar o el Partido Nacional o el Partido Liberal, pero para eso no se tienen que matar entre ellos. Leo el último, Adriana dice, Cuba es la cabeza de la serpiente, tenían que haber empezado por ahí, bendiciones. Bueno, Adriana, gracias, te mando un abrazo y con eso, Carlos, nos despedimos entonces. Muy buen sábado para vos y gracias por estar del otro lado otra vez. No, al contrario, es un placer para mí y les recomiendo a todos que sigan buscando lo que hicimos ayer, Maduro Acorralado, porque es, digamos, la precuela de lo que hemos hablado hoy. Esto que está ocurriendo en esta parte de nuestros hermanos colombianos y nuestros hermanos venezolanos es como una inmensa telenovela que hay que seguirla sin perderse ningún capítulo, una telenovela trágica por lo que sufren estos pueblos, pero también donde al fondo está la luz de la libertad. Y yo estoy seguro que en el año que viene vamos a ver liberada Colombia también, como va a estar liberada Venezuela, va a estar liberada Bolivia y va a estar liberado Chile. Que así sea, Carlos querido. Gran abrazo y buen fin.